Chicas y jóvenes, muy buenos días. Ante todo, saludarlos y agradecerles por haber leído el libro Un poeta no es como lo pintan. También agradecer a la editorial Tiempo de Leer por su publicación y por la difusión que hace de mis libros, así como los de otros muchos autores colombianos. Voy a referirme a tres cosas sencillas que son preguntas que se repiten permanentemente en las charlas que doy presencialmente. Me hubiera gustado estar con ustedes para atender todas sus inquietudes, que sé que son muchas. Siempre los jóvenes, las chicas, después de leer un libro quedan con muchas inquietudes, pero bueno, voy a responder 3 o 4 preguntas que habitualmente son las que me formulan con mayor insistencia. No tanto la historia está contada allí en el libro. Si, por ejemplo, la primera, ¿cómo hizo el libro? Si este es un personaje que murió ya hace bastante tiempo, hace más de 100 años, hace un poco se celebró el centenario de su natalicio. Entonces, ¿cómo hace usted para averiguar los datos de esas personas? Me preguntan. Pero la respuesta a esto es que requiere una gran investigación, un gran tiempo de investigación, porque hay información, pero está muy dispersa. ¿Qué quiere decir dispersa? Dispersa quiere decir que como se hacen manuscritos, en esa época no había impresión, en esa época no había editoriales, en esa época se escribía a mano, entonces esos archivos quedaron en cartas que se enviaban a los familiares, a los amigos, o cuadernos que se escribían y se guardaban en un baúl, o en fin, cantidad de cosas que se hacían sin demasiada posibilidad de guardarlas, que con el tiempo personas especializadas han ido recuperando. Este es un trabajo que no solo yo lo que hice fue consultar todas esas fuentes, y en especial el trabajo de una mujer que se dedicó durante muchos años a reunir todos estos materiales dispersos, materiales escritos que había dejado nuestro poeta Rafael Pombo. En cartas, en cuadernitos, en notas, él escribía mucho, muchísimo. De hecho, él empezó a escribir muy joven, muy niño. En esa época, antes de ir a la escuela, que no todo el mundo iba a la escuela, menos las mujeres, iban los hombres. Ojo, acuérdense de eso estamos hablando de tiempo atrás, no demasiado atrás, pero sí en los años de 1800 algo, después de mediados de 1850, por ese lado. Entonces, en las casas que había la posibilidad, como en la casa de Rafael Pombo, que era hijo de una familia pues, que había estudiado, que era lo que llaman culta, es decir, que pues, tenía sus medios de vivir un poco cómodamente, porque había mucha pobreza también alrededor. En esos casos, la mamá se encargaba de enseñarle a leer a sus hijos y a sus hijas. Cuando dije, las hijas no iban al colegio, algunas aprendían a leer, porque su oficio era aprender a bordar y a cocinar y otras labores propias de las mujeres, según la concepción de aquella época. Bueno, lo cierto es que nuestro poeta Rafael Pombo aprende a escribir antes de ir a la escuela, a una escuela aquí en un barrio de Bogotá, cercano a su casa. Él vivía en el centro, la familia tenía una gran casa colonial allá en el centro de Bogotá, en el barrio La Candelaria, y asistían a una escuela cercana en el barrio Belén, un barrio que queda cerca del centro de la ciudad donde vivía la familia de Rafael Pombo. Entonces, cuando llega a la escuela ya él sabe leer y escribir, y ya desde entonces empezó a hacer en su cuadernito, él era muy ordenado, cosa curiosa que me llamó mucho la atención. Él en su cuadernito empezaba ya a escribir sus propios versos, a copiar los que le gustaban, a escribir, que escribía muchísimas cosas. Desde entonces empezó y dejó y escribió mucho, mucho, mucho a lo largo de su vida. Entonces lo que yo hice fue que, en vez de hacer una investigación, acudir al trabajo que hizo una mujer, como les digo, también se gastó mucho tiempo, y tiene un libro muy grande, muy gordo, con mucha información sobre la vida de Rafael Pombo. Yo lo que hice fue investigar en ese libro y en otras fuentes, y
imaginar la vida de un niño en esa época, porque eso no está dicho, hay cosas que él contaba, anécdotas, hechos, pero la vida de niño no estaba muy registrada, qué hacía el diario, cómo era el colegio. Entonces, pues, algo curioso, como la ir al colegio, que es el primer capítulo, así se enseñaba en ese entonces. El que no sabía la lección, tome su reglazo, como está escrito allí, porque esa era una norma de la época, la escuela, la letra con sangre entra. Y Rafael tenía yo no sé, le producía mucho temor y él se podía aprender muchos poemas que le gustaran de memoria, pero no se aprendía las lecciones que el profesor Cuenca, que era el profesor que le dictaba clases, que le enseñaba en su escuela, le pedía. No se la podía aprender y eso era un sufrimiento para él. La noche anterior se desvelaba, el hermano mayor tenía también la fortuna de tener unos hermanos mayores que le ayudaban, que eran muy lectores, que tenían muchos libros, pero él no era capaz de aprendérsela. ¿Qué le preguntaban en esas lecciones? Pues es que las lecciones eran las reglas, las normas gramaticales, o la conjugación de los verbos. Entonces cosas que a él no le interesaba mucho aprenderse de memoria y siempre eran de los afortunados, entre comillas, que se ganaba los palmetazos, que era el castigo que se le daba a los estudiantes que no se sabían la lección. La palmeta era una especie de regla con la que el profesor le hacía poner la mano al muchacho así y estirada y tome su palmetazo. ¿Por qué? Porque le daba en la palma de la mano. Entonces sufrió mucho esto el pobre Rafael porque no logró ser capaz de memorizar esas lecciones que a él no le interesaban. Sin embargo, ya vemos a dónde llegó. Escribió mucho, no todos en nuestro país y en otros países del mundo, cuando vamos a la escuela, hemos tenido que aprendernos un poema de Rafael Pombo o hemos tenido que disfrazarnos de alguno de los personajes de Rafael Pombo y cualquier persona se sabe un verso de Rafael Pombo, en nuestro país o fuera del país. Eso es una... Pero curiosamente no es eso lo que a él le llevó su vida a escribir, eso lo escribió en un momento, como está dicho en el libro, en un momento de apuro, cuando vivía en los Estados Unidos, en Nueva York, y se quedó sin empleo, y entonces por allá unos amigos le ayudaron, y fue a una editorial, y en fin, eso lo hizo rápidamente, lo que vino a darle fama para toda la vida, para la inmortalidad. Un trabajo que hizo durante un tiempo muy breve y por el que le pagaron casi nada, la verdad se ha dicho. Ahí están los daticos en el libro. Entonces más o menos ese fue el método de trabajo para organizar este libro. Y las ganas, cuando uno tiene a alguien que le interesa mucho, pues uno se dedica a investigar, a tratar de saber lo más posible. Y como ven, pues ahí se presenta una facetas que no conocíamos. Yo incluido no conocía del poeta Rafael. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, que es la que habitualmente me hacen también. ¿Y por qué el título? Un poeta no es como lo pintan. Ah, por supuesto, cuando yo me interesé por este personaje, entonces la referencia que tenía era la que teníamos, la que generalmente tenemos todos, que es el autor de Rin Renacuajo, que hizo esos versos que todos nos sabemos, y de ahí paré de contar, y lo veía en fotos, en estatuas, en monumentos, por ahí todo serio, allá frío, sin saber mayor cosa. Pero resulta que cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que es un niño y fue un niño, y luego una persona que se enamoraba, una persona que tenía conflictos, una persona como cualquiera otra persona. Entonces, un poeta no es como lo pintan, precisamente porque yo miro como si hubiera quitado la estatua de Pombo y me hubiera metido detrás de la estatua de Pombo para presentarlo como un ser humano, como lo que es, como lo que somos todos. Y por eso empecé desde niño a mostrar su evolución desde niño, cómo fue cambiando las relaciones con su padre, las relaciones con su madre, las relaciones con sus hermanas, la educación que tuvo,
todos esos daticos que son los que van conformando como el rompecabezas que se constituye y que se convierte en el libro cuando está escrito. Entonces un poeta no es como lo pintan, precisamente es eso, no es la foto que vemos o no es la estatua que vemos, sino detrás de esa foto o de esa estatua hay un ser humano de carne y hueso, que fue niño, que fue joven, que fue chico, en este caso, como muchos de ustedes lo son en este momento. Entre otras, era muy enamoradizo. Entonces también hacía muchos versos y muchos poemas para enamorar a las chicas que tenía a su alrededor. No perdía ocasión de echarle su piropo y sus elogios y hacerle su poema a las chicas que le gustaban. Siempre se caracterizó por eso y paradójicamente, como lo habrán leído, nunca se casó. Pues, no podemos saber por qué, nunca esa razón si no la pude averiguar. Estuvo a punto de casarse varias veces, pero no lo hizo. Entonces, la razón del título, un poeta no es como lo pintan, precisamente es dar la imagen que nos impide ver al ser humano que hay allí detrás de la persona. Bueno, la tercera pregunta que habitualmente me hacen, dice, y así era la educación, le llama mucho la atención el tema del primer capítulo, que parece terrible, que parece que me lo hubiera inventado yo porque pues quisiera molestar a los profesores. No, así era, en ese tiempo así eran las normas que regían la educación. Incluso todavía encontramos hoy instituciones educativas, claro que muy pocas, donde la disciplina es muy excesivamente rígida, pero así era en ese entonces y así era. Cuando se inauguraron las escuelas públicas en este país, repito, solo iban los chicos, los varones, y el profesor, no había profesoras tampoco, óigase bien, eran profesores, tenían la autorización expresa de los padres de familia para castigar físicamente a los estudiantes que no rindieran, que fueran indisciplinados, que no cumplieran con las normas rígidas que había en ese entonces en las instituciones educativas. Esta era una escuela donde iba Rafael Pombo, el profesor Cuenca, donde empezó, y allí no se distinguía entre ricos y pobres. Digamos que Rafael no era que perteneciera a una familia rica, pero sí era una familia que tenía como sus modos de vivir bien. Su papá era funcionario del gobierno, sus hermanos un hermano tenía una librería, tenían sus modos de vivir y una forma de vida que podríamos llamar acomodada, porque había mucha pobreza también en ese entonces, es importante recalcarlo. Sin embargo, a la escuela concurrían niños de las dos condiciones. Eso también hacía que Rafael tuviera bastantes inconvenientes a la hora de la salida en su escuela, porque pues muchos niños se echaban para arriba. Los que conocen Bogotá, o si no más o menos trataré de describírselo, Belén es un barrio que queda en el centro de Bogotá, donde hacia el lado de arriba, hacia las montañas, vive mucha gente pobre desde siempre, y Rafael se venía para este lado, hacia el norte, para su casa en la Candelaria, donde vivía la gente que era más acomodada. Entonces esas diferencias siempre le generaban problemas a la hora de la salida, porque los chicos que iban para arriba, los que podríamos llamar los hijos de los pobres, le molestaban, que este ricachón, bueno, tenía ahí sus inconvenientes, como suele suceder en todas las instituciones. Nunca en una institución deja de haber conflictos. Sin embargo, pues no pasaban a mayores y él sabía arreglárselas. Lo que sí, repito, nunca pudo fue con el tema de aprenderse las lecciones de memoria. Nunca pudo, nunca lo logró. Y así pasó a lo largo de todos los años. Luego que dejó la escuela, entró a otro colegio, entró al seminario, como dice, luego entró al colegio militar, en fin, pero siempre tuvo ese problema. Ya más adelante los profesores le entendieron y tuvieron con él ciertas consideraciones, y entonces ya dejaron de exigirle esto que era también muy propio de la época, aprender de memoria.
Y aprender de memoria era aprender de memoria, no era decir, es que yo me acuerdo que tal cosa, no era tal cual recitar, como si estuviera rezando el Padre Nuestro, como si estuviera rezando cualquier oración, sin variar ni cambiar ni olvidar una sola palabra. Esta era la educación en ese entonces, rígida, bastante pues, cruel, pues como dice el primer capítulo, el título del primer capítulo no es un invento mío. El título del primer capítulo era prácticamente como lo que ponían en la entrada de todas las escuelas, el aviso que ponían en la entrada de todas las escuelas, que era la letra con sangre entra. Esa era la... Y voy a referirme a un cuarto aspecto, que tiene que ver con la época de la adolescencia y de su adultez. Aunque a ustedes un poco les interesa menos, de pronto más adelante les interesa un poco más la parte de adulto de Rafael Pombo, pero sí les interesa esta parte de la adolescencia, porque tenía mucho que ver con las mujeres. Él era muy enamorado, le gustaban mucho las chicas, y no perdía ocasión de echarle sus piropos, de buscar cómo enamorarlas. Aunque, tengo que decirlo, nunca de adolescente se le conocieron novias. Él se hizo famoso ya cuando estaba en el colegio, pasó de la escuela ya más grande, tendría 14 años, 13, 14 años, estaba en el colegio. Eso lo asediaban los amigos para que les escribiera cartas de amor a sus pretendidas novias, para que les escribiera acrósticos. Por si ustedes no saben qué es un acróstico, ya es una palabra que se ha perdido mucho. Un acróstico es un poema que se hace con el nombre de la persona que uno quiere escribirle escrito hacia abajo, y al frente de cada letra se escribe un verso. Eso era muy usual y le gustaba mucho a las chicas de la época, a las mujeres de la época. Todo era por cartas, todo era enamorado, no había WhatsApp, no había, bueno, imagínense, eran cartas de amor. Y a pesar de que él vivía diciendo que estoy enamorado, que mire que esta niña, y que eso, escribía poemas bellísimos y te lo mostraba a los amigos se le burlaban, incluso en la casa las hermanas se le burlaban y decían, bueno, sí, usted nos dice que está muy enamorado, que tiene novia, que consiguió una novia por carta, ¿dónde está? Nunca le conocieron las tales novias. Entonces uno tiende a pensar si era real o si era un poco inventado, todas esas ganas de tener novia. Pero en fin, eso se lo dejaremos en silencio de la historia porque no podemos determinarlo desde acá. Más adelante, ya estando adulto, sí viajó a los Estados Unidos y allá sí conoció específicamente dos mujeres con las cuales estuvo a punto de casarse, pero con las cuales tuvo inconvenientes porque una de ellas era de Estados Unidos, y ya en esa época pues había, como siempre, han existido diferencias culturales, y esta mujer era de Estados Unidos y era muy liberal, muy liberada, y no había problema en salir con otras personas, otros hombres, etcétera, etcétera. Y eso a Rafael, que estaba educado en un sistema tan rígido como era el nuestro, le parecía algo imposible aceptar. ¿Cómo que una mujer que es mi novia y con la que me voy a casar sale con otro señor? Eso no lo pudo aceptar, no entendió esa diferencia cultural que había allí, entonces no se casó con ella. Y luego, con otra mujer también venezolana, estuvo a punto de casarse, pero las circunstancias de su vida hicieron que tuviera que regresar rápidamente al país y alejarse de ella y distanciarse, entonces finalmente esa relación se rompió. Finalmente terminó viviendo en la casa de sus padres, solo al cuidado de una hermana que lo quería mucho y que tampoco se casó por quedarse a cuidar de él durante ya su vejez. Que su vejez transcurre pues cuando regresa de los Estados Unidos. Él vivió mucho tiempo ya afuera en los Estados Unidos y regresó. Allá en los Estados Unidos, insisto, fue donde escribió estos poemas que todos conocemos, Renacuajo, etcétera, etcétera, todos los que ustedes sabrán. Y regresó, pero él estaba interesado en escribir otras cosas, unos poemas muy introspectivos,
reflexivos, muy como pensando en Dios, como pensando en la muerte, como pensando en temas que le agobiaban mucho, le preocupaban mucho. Él sentía que la existencia humana a veces no tenía demasiado sentido. Se preguntaba a Dios si Dios existe, ¿por qué deja que pasen estas cosas? Etcétera, etcétera. Y esto nos lleva al último aspecto al que me voy a referir, que es importantísimo hacerlo, y es el ambiente que se vivía en el país durante la época en que estamos hablando, la época de la vida de nuestro poeta Rafael Pombo. Este país vivía muy convulsionado, muy lleno de conflictos. Cada tiempito se armaba una guerra. Hacía poco había ocurrido la independencia, relativamente, la independencia fue en 1810, 19, y estamos hablando de 1850 hacia adelante. O sea, ya transcurrió muy poco tiempo. Quiero referirme a las circunstancias históricas, es decir, al momento que se vivía en el país en la época en que transcurrió la vida, sobre todo ya la adultez del poeta Rafael Pombo. Este país recién se había independizado de España y estaba tratando de armar lo que todavía no acababa de armar, que es un país donde quepamos todos, en igualdad de condiciones. Entonces había muchas luchas, muchas disputas, muchos enfrentamientos y obviamente terminaban en guerras. Entonces se armaba un grupo, se armaba el otro grupo y había una guerra. Terminaba esa guerra, trataban de hacer las paces, de armar otra cosa, pero resultaba otro problema y salía otra guerra. Entonces eso era una guerra tras otra. Realmente fue una época que yo creo que todavía nos marca mucho en nuestra historia, porque se sucedían permanentemente los conflictos y se arreglaban era con guerras, cada quien se armaba su bando. En el libro lo digo, en el libro hay una parte que cuento porque me parece, pues, caramba, muy rara, muy inusual, y era que el juego preferido de los niños era jugar a la guerra. Entonces usted veía a los niños en la calle, fueran de la calle, veía a otros niños jugando y era a la guerra, con palos y escobas y lo que fuera, jugando a la guerra. Terrible eso, porque pues, la guerra no es nunca un juego, la guerra es una gran tragedia como lo hemos visto en nuestro país a lo largo de todo este tiempo. Para un momento una historia llena de conflictos que nos ha conducido a lo que somos hoy en día. Bueno, Rafael también participó de esto, pero lo hizo a su manera. Él también tomó partido por algunas cosas y defendía sus ideas, pero a través de la escritura. Escribía sus artículos, sus opiniones, las escribía y las difundía. No fue partidario de la guerra, aunque como en alguna parte del libro se narra, sí estuvo joven antes de irse a los Estados Unidos, sí estuvo participando en una de estas tantas guerras que se formaron, en uno de los bandos, porque pues algunos de sus tíos, bueno, siempre era inevitable verse mezclado en ellas. Entonces es una circunstancia un poco difícil que todavía persiste en el país, desafortunadamente, el tema de los conflictos que se resuelven a través de la guerra. El resto pues es que ustedes ya hayan disfrutado del libro, que entiendan que la escritura es una manera de expresarse muy individualmente. Eso le proporciona a cada quien, le permite conocer su propia personalidad y bueno, sirve hasta para conseguir novio, como lo hacía Rafael Pombo con sus amigos, que les escribía cartas y papelitos para que ellos consiguieran novia. Y él también decía que conseguía novias, aunque nunca lo supimos si realmente fue así o no. Entonces espero que hayan disfrutado el libro, espero tener la oportunidad en alguna ocasión de encontrarnos presencialmente para resolver sus inquietudes, que siempre son muchas. Como dice alguien, cada vez que uno lee un libro ya no es el mismo o la misma persona que era antes. Entonces siempre les recomiendo que si bien este libro o muchos otros libros, como los que hace tiempo de leer, que son libros muy bonitos, muy bien hechos, muy bien ilustrados,
muy cuidadosamente editados y pues que les gusten los libros. Eso es el mensaje más importante. Siempre que vean un libro, ábranlo en alguna página, que algo van a encontrar, algo sorprendente. No necesitan moverse de su lugar donde están para viajar cuando se abre un libro. Entonces, muchas gracias. Antes de terminar mi conversación, me voy a referir a un caso, digamos, también un poco parecido al de Rafael Pombo. Y tiene que ver con este es un declamador que ya vivió en este siglo, perdón, en el siglo pasado, en el siglo XX. Él nació como en 1900 algo, en Boyacá, y tiene la particularidad, y se parece a Rafael Pombo, que también todos alguna vez hemos escuchado el famoso poema o lo hemos representado, el famoso poema ¿Por qué no tomo más? Ese poema que dice que el papá era un borracho y el niño vivía con él, y entonces por las borracheras del papá la mamá se murió y se quedó solo el niño con el papá, y entonces el papá tomaba y llegaba a golpear al niño y no sé qué, y a decirle que ay, que mire, que yo veo a su mamá cuando me emborracho y no sé qué, ¿sí? Cuando un día tiene la sorpresa que llega y el niño está completamente borracho, ¿sí? Y el papá va a castigarlo, a golpearlo, a reclamarle por qué está en ese estado, y él lo único que puede decirle es que, pues, así como él le decía que borracho veía al papá, a la mamá, él también quería ver a su mamá, a la que había muerto hace poco. Estoy hablando del indio Rómulo, que fue también un declamador muy famoso y muy conocido y muy popular en nuestro medio durante el siglo XX en Colombia, y que hace pocos días murió a la edad de 89 años, también muy conocido. Un poco en el otro extremo de Rafael Pombo, porque él era un personaje salido del campo de Boyacá. En sus comienzos, él adoptó el nombre del campesino boyacense y se hizo famoso porque entonces con su corrosca, con su gorra y sus alpargatas y su traje y su atuendo campesino recitaba estos poemas, en particular el de ¿Por qué no tomo más?, que seguramente ustedes han escuchado o han visto representar en alguna ocasión en alguna celebración en sus colegios. Este poeta, digamos que no fue tan escritor de libros, no se dedicó como Rafael Pombo, como yo, como muchos otros escritores que hacemos libros y los publicamos, no, él se dedicó fue a recorrer el país difundiendo a través de la oralidad, es decir, a través de la declamación de sus poemas y de su forma particular de decirlo, que era manteniendo, como ustedes habrán escuchado en el poema ¿Por qué no tomo más?, el lenguaje propio de los habitantes del campo de Boyacá, de los campos de Boyacá, muy auténtico, muy natural, muy reconocido en todo el mundo, lo querían muchísimo, y desafortunadamente murió hace unos días. Entonces, también les recomiendo que busquen algunos poemas del indio Rómulo, ¿Por qué no tomo más?, y hay otros poemas bonitos para que pues también los lean y tengan la posibilidad de comparar las distintas formas de escribir poesía que pueden existir. Uno es los versos de Rafael Pombo y otros son los versos del indio Rómulo. Juntos podemos calificarlos como buenos y grandes poetas colombianos. Entonces, chicos y chicas, me alegra haber estado aquí presente con ustedes. Siempre escribo mis libros poniendo todo el corazón y toda mi intensidad pensando en los lectores como ustedes, y espero que lo hayan disfrutado y sigan leyendo. Chao. Bueno.